En estos días se estuvo hablando mucho de las jubilaciones, de si aumentaron o cayeron la diferencia entre la jubilación media o la jubilación mínima con y sin el bono, y se estuvo hablando de un proyecto de ley para aumentar las jubilaciones y para aplicar una moratoria, o sea, básicamente que gente se jubile sin aportar. Así que ahora vamos a ver un montón de opiniones de un montón de políticos, vamos a ver cómo mienten descaradamente con un montón de cosas, con otras tantas también cómo se equivocan, y atento porque en este grupo de políticos no solamente vamos a encontrar peronistas o radicales, sino también a cuadros de La Libertad Avanza que, bueno, lamentablemente no están muy preparados. Así que quédate porque vamos a desmentir a todos ellos. Bueno, me pongo los auriculares y arrancamos. Si hoy no votamos moratoria, lo que se consolida en la Argentina es una gran injusticia social. Con la jubilación... Ahora vamos a arrancar explicando qué es la moratoria. Recordemos que la jubilación es básicamente la contrapartida de los aportes. O sea, hay gente que aporta y luego con esos aportes de una forma u otra se financian las jubilaciones. ¿Cuál es la gracia y cómo debería de funcionar para mí para que sea justo el sistema? Bueno, que cobren de la jubilación únicamente aquellos que aportaron. O sea, que usufructúen el sistema aquellos que lo financian, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. La jubilación no es que es un derecho que cayó del cielo, no porque todos tengamos más de 60 o 65 años tiene que venir, no sé, Dios a financiarnos, sino que la jubilación es un derecho que lo tenemos por haber cumplido otra obligación, que es hacer aportes. O sea, básicamente que cada vez que cobres un salario te quiten una parte y con eso se financian las jubilaciones. Bueno, ¿qué es la moratoria? Bueno, algo que rompe completamente esto. Hace algunos años a un presidente cuyo apellido empezaba por K se le ocurrió el ideón de, bueno, ¿y si empezamos a darle jubilaciones a gente que nunca aportó o que no aportó lo suficiente? Claro, suena hermoso. ¿Por qué se jubila la gente que aportó nada más? ¿Por qué no hacemos que se jubilen todos? Claro, lo que pasa es que esto tiene dos problemas. El primero, el práctico, es que no alcanza la plata para todos. Si vos tenés cada vez más gente que recibe el dinero y la cantidad de gente que aporta es la misma, bueno, ahora vas a tener la misma cantidad de dinero repartida entre más personas. Por lo tanto, cada persona va a cobrar menos. O sea, el hecho de que exista la moratoria hace que las jubilaciones sean peores. Pero el segundo problema, que es el más grave de todos, es la inmoralidad. Que gente que no aportó lo suficiente ahora esté cobrando una jubilación cuando ese dinero que está cobrando en forma de jubilación le corresponde a la gente que aportó, no a la gente que no aportó. Es simple y llanamente un robo, no ejercido por parte de la gente que está cobrando la jubilación, sino ejercido por parte del Estado. Ahora, en el delirio de este diputado peronista Itaí Hackman, que es de la línea Grabois, o sea, básicamente es un inviable dentro de la inviabilidad, él cree que la injusticia no es que gente que nunca aportó cobre una jubilación, sino que todo lo contrario. La injusticia para él es que gente que nunca aportó no cobre una jubilación. O sea, el tipo tiene todos los valores morales invertidos, piensa exactamente al revés. Todo esto obviamente porque está en el marco de la justicia social, donde básicamente como le metemos el término social a la justicia, rompemos completamente la justicia de por sí, y ahora lo que es justo pasa a ser lo que se le canta al orto a algún forro que está en el Estado en el momento, ¿no? Y siempre aquello que es justo tiene fines electorales, por lo general populistas, ¿no? O sea, básicamente repartir plata para que me voten. Eso es la moratoria. Un par de gobiernos se pusieron de acuerdo para empezar a repartir guita y así ganar elecciones en el corto plazo y perderlas en el largo plazo porque el sistema se iba a volver insostenible. Y efectivamente es lo que pasó. Hoy más o menos 2/3 de los jubilados se jubilaron por moratoria, con lo cual más o menos no es exactamente así la cuenta, pero 2/3 de la guita de las jubilaciones la está cobrando gente que no debería. Por lo tanto, que el tercio que sí aportó está siendo brutalmente estafado. Por eso las jubilaciones son una mierda. Básicamente porque se han choreado 2/3 del flujo de dinero que deberían de tener los jubilados, además de la estatización de las AFJP y muchos otros robos de los que ya vamos a hablar en este video. Los interrumpo un segundo para avisarles que ya está la tercera edición del newsletter económico mensual, un resumen que hago todos los meses sobre lo que pasó en la economía argentina, especialmente esta vez para mayo. Así que bueno, los que quieran verlo les recuerdo que es gratuito y que se accede a él registrándose a EBC. Les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. La jubilación que le están sacando a los de la mínima le están permitiendo que sea más barato comprarse un auto de lujo o un yate a los que le bajaron los bienes personales. No. Bueno, y acá tenemos también otra manera de pensar que es exactamente al revés. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que se cobra sobre el valor de los bienes que tiene la gente y por lo general se le cobra a la gente que es rica, que tiene mucho dinero, cosa que no es así. Se le puede cobrar bienes personales a alguien que no tiene mucha guita, pero no importa. Suponete que es un impuesto a los ricos nada más. Él dice, claro, como el gobierno bajó el impuesto a los bienes personales, ahora la gente que le cobrabas antes el impuesto a los bienes personales tiene más dinero. Entonces,
ese dinero que perdió el Estado es dinero que en realidad no está en las jubilaciones. Por lo tanto, vos lo que hiciste es darle plata a los ricos, quitándole la comida de la boca a los jubilados, porque esa plata en realidad podría ir a los jubilados. Bueno, la mentalidad está totalmente errada. Este caso sería así si vos lo que hicieses es quitarle dinero a los jubilados para subsidiar a los ricos, ponele. Pero acá no se está haciendo eso. Acá lo que se está haciendo es bajarle los impuestos. O sea, el Estado le está quitando menos dinero, no les está dando dinero. Es una mentalidad que es errónea. Pero lo peor de todo es que este chabón lo dice habiendo conformado un gobierno que le pagaba subsidios de las tarifas a la gente que vivía en Puerto Madero y Nordelta, pagadas con emisión monetaria que luego generaban inflación de 3 dígitos que hizo mierda las jubilaciones. O sea, sí, literalmente el Estado, y en este caso sí aplica el argumento que dice él, le subsidiaba, o sea, le regalaba dinero para pagarles la tarifa a la gente que vivía en Puerto Madero, y esto lo financiaba a través de cobrar el impuesto inflacionario. ¿Por qué? Porque estos subsidios se pagan con emisión monetaria. ¿Y quiénes pagan el impuesto inflacionario? Bueno, en parte los jubilados, así como también, por ejemplo, no sé, los niños pobres. Así que en este caso sí que vale lo que él dijo. Claro, obviamente, como él formaba parte de ese gobierno, no lo va a decir, porque este tipo es un interesado, tiene fines electorales, tiene fines políticos, y lo que quiere es estar atornillado al poder. Le chupa un huevo los jubilados, los pobres y quien sea. Si le importasen, por ejemplo, de hecho, no sé, donaría su sueldo. No convalidemos esa injusticia social. Les quiero rebatir 3 cuestiones que se han sometido a la discusión. La primera es que el régimen de moratorias constituye una injusticia. En los últimos 2 años en la Argentina se jubilaron gracias a las moratorias 800.000 personas. Con la situación actual, sin moratorias, 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse. Uno diría... 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas no aportaron, no hicieron los aportes. Y yo le pregunto al señor Itai Hackman, ¿por qué esa gente no hizo los aportes? ¿Sabes por qué? Porque esa gente estuvo trabajando en negro, estuvo trabajando en el mercado informal. Y adivina a partir de qué gobierno creció muy fuertemente el mercado informal y el empleo en negro. Sí, desde que llegaron ellos al poder. ¿Entendés que son unos psicópatas de mierda? O sea, ellos generan las situaciones que destruyen los ingresos de los argentinos después de que gobiernen como el orto y hagan mierda todo. Hay un cambio de gobierno, y recién cuando el cambio de gobierno ocurre es que ellos quieren tomar las medidas, malas medidas además, para solucionarle los ingresos a los argentinos, y no cuando gobernaban ellos, siendo que encima ellos tienen el mérito de agarrar un país que funcionaba, como fue durante el inicio del kirchnerismo, y devolverlo reventado. O sea, ellos son los que agarran la situación buena, la convierten en una mala situación, y luego los que se quejan cuando otro gobierno que agarra esa mala situación no la resuelve en un día. Son psicópatas, son unos hijos de puta, son malas personas, es gente de mierda. Es de sentido común partir de la base de que lo injusto es que las personas no se puedan jubilar. Y lo justo sería que se puedan jubilar. Sin embargo, no. Lo justo es que la gente que aporte se jubile. Eso es lo justo. Que la gente que paga sea la que luego reciba la jubilación. Lo justo no es que la gente se jubile. Eso no es justo. ¿Qué justicia es esa? Yo quiero que me regalen plata. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es lo justo. No. Es como que a mí me contrata una empresa y yo no trabaje. Yo no hago absolutamente nada. Yo voy a la oficina y me rasco las bolas todo el día. Más o menos como si fuese un empleado público, ponele. Y después tenés otra persona al lado mío que trabaja las 8 horas por día como corresponden. Y yo le digo, no. Lo justo es que todos cobremos un salario. A vos te van a tener que pagar menos para pagarme a mí porque es lo justo, porque yo quiero cobrar. Y no, lo justo en realidad sería que a mí no me paguen una mierda porque no estoy trabajando, y que a esa persona sí le paguen porque sí está trabajando. Obviamente este chabón es kirchnerista, o sea, básicamente es un defensor de vagos. Así que obviamente no va a estar de acuerdo con esto. Acá se plantea de manera inversa, ¿no? Que los trabajadores serían evasores, ¿no? por ser responsables o corresponsables de su situación. Bueno. No, los trabajadores son evasores porque existís vos. O sea, porque vos básicamente implementaste reglamentación laboral que hizo mierda el mercado laboral. O sea, los trabajadores no aportaron y no se van a poder jubilar precisamente porque existís vos. Hoy tenemos un gobierno para el cual lo justo es que los que evadieron impuestos puedan blanquear, que lo justo es que los que evaden impuestos tengan moratorias, y para los trabajadores, para los pobres, nada. En ese punto puede llegar a tener razón, o sea, no sé qué tan compatible es, por ejemplo, la lógica del blanqueo con la lógica de la moratoria. Sin embargo, de nuevo, los que generaron esta situación son ustedes. Los que generaron que haya evasión en todos los sentidos son ustedes. Háganse cargo, la concha de la lora. Ricos que fugan son héroes, los pobres... Los ricos que fugan. Ay, Dios, qué mentalidad de niño de 5 años. Suponete que vos tenés X cantidad de dinero. ¿Vos no querés que te rompan el orto con impuestos? Bueno, agarrás ese dinero y te lo llevas afuera. Bueno, para este devorador fiscal vos sos un fugador. O sea, básicamente el hecho de que vos no quieras darle tu dinero a él, a este chabón, te convierte en un fugador. ¿Por qué? Por llevarte la guita a otro país. Obviamente él calculó que ahorra en pesos, en plazo fijo, y no tiene absolutamente nada de dinero en el exterior, ni él ni sus amigos. Todos tienen todo declarado, ninguno tiene dólares bajo el colchón. Obviamente no hace falta aclarar, estoy siendo irónico. Que están en la informalidad son los villanos. La realidad es que la moratoria es un acto de justicia social. Es la forma en que la sociedad tiene de reconocerle a una persona que estuvo en la informalidad laboral,
que también tiene derecho a jubilarse después de haber aportado a la sociedad. Discúlpame, pero vos no definís lo que la sociedad reconoce o no reconoce. Lo que la sociedad reconoce lo define la sociedad. Entonces, si supuestamente a la sociedad le parece justo que esta gente debería de jubilarse sin aportar, que vaya a la sociedad voluntariamente y les financie la jubilación. ¿Qué pasa? Que eso no va a pasar, porque básicamente la sociedad no quiere reconocerles eso. La sociedad no lo interpreta como algo justo. Entonces, vos agarrás y te robás la representación de la sociedad que no tenés y tomás medidas por la sociedad, cuando básicamente la sociedad misma no está tomando esa medida. Por lo tanto, no tiene sentido que vos lo hagas en representación de la sociedad, porque la sociedad ya es libre de tomarla. Su esfuerzo, su trabajo, su contribución a la generación de la riqueza productiva, económica y social que tiene nuestro... Pero ¿y por qué no la pagás vos la jubilación de esta gente? ¿Por qué no agarrás y liquidás todos tus activos? ¿Por qué tus compañeros peronistas, que todos están llenos de guitas, porque básicamente estos diputados y senadores peronistas en su gran mayoría son todos ricos, por qué ustedes no agarran y liquidan absolutamente todos sus activos y financian la jubilación de esta gente por, no sé, un par de años? ¿Por qué no se hacen cargo de sus decisiones como sí tiene que hacer toda la población, pero nunca hacen ustedes? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de tus decisiones? ¿Por qué no te haces vos cargo de tus decisiones, Itay Hackman? Obviamente no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque sos peronista. Y la sociedad lo retribuye asignándole algo básico, que es el derecho a una jubilación. El segundo punto es que la moratoria perjudican a los que sí aportaron, que también se dijo hoy acá. Eso es absolutamente falso por la manera en que hoy se financia el sistema previsional argentino, que no se financia solamente con contribuciones. El jubilado que cobra la mínima no se le paga al Estado con los aportes del que sí aporta, como dicen. Hoy tenemos un sistema previsional que se financia más por impuestos regulares, por impuestos comunes que por contribuciones. No puedo creer la mentalidad de este tipo. A ver, independientemente de cuáles sean las fuentes de ingreso del sistema jubilatorio, conforme más gente haya para repartir ese dinero, aquellos que estaban inicialmente se ven más perjudicados, porque hay la misma cantidad de dinero para repartir entre más personas. O sea, el chabón agarró y tiró el argumento más pelotudo que vi en mi vida, no sé, no lo puedo creer. Dijo, no, pará. Que pasen de haber, por tirar un número, 10 personas a 50.000 personas que van a cobrar una jubilación, eso en realidad no perjudica a las 10 iniciales, porque la caja jubilatoria no se financia con los aportes de los trabajadores nada más, también se financia con impuestos. Sí, ¿qué carajo tiene que ver? O sea, acá no estamos hablando de los ingresos, acá estamos hablando de los egresos, del pasivo, o sea, básicamente de que va a haber más gente a la cual pagarle una jubilación, por lo tanto es un perjuicio para aquellos que estaban inicialmente, que entraron al sistema de manera justa porque ellos sí aportaron. Mentalidad de, no sé, de un simio directamente. No entiendo ni siquiera por qué argumentó eso, no tiene sentido. Todos pagamos con nuestros impuestos las jubilaciones. Entonces, es mentira que si eliminamos la moratoria, los jubilados que sí aportaron van a cobrar más. Es mentira. Pero, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que es mentira? No, esto es real. X cantidad de dinero se va a repartir entre más personas que antes. Por lo tanto, la cantidad de dinero que va a cobrar cada persona va a ser menor. Mira, lo que se hace es recortar el gasto previsional en la Argentina, no mejorar a los jubilados que sí aportaron. Y el tercer argumento tiene que ver, que quiero desmontar, sobre el tema de la sustentabilidad. Porque el otro argumento es, esto es carísimo, no se puede pagar, pone en quiebra el sistema, pone en quiebra el Estado argentino. Sí, efectivamente le está pasando a todos los países de todo el planeta Tierra. En todos se está quebrando el sistema jubilatorio porque el sistema jubilatorio en sí está mal hecho, es una estafa. Estafa que el peronismo, obviamente, en los 30 y pico de años que ha gobernado en el país, jamás se le ocurrió modificarla, ¿no? Porque básicamente son estafadores. Entonces, bueno, cualquier estafa que encuentren la van a extender, no la van a reducir. La Oficina del Presupuesto del Congreso hizo una estimación. El costo de la moratoria es 0,08 del PBI. Yo sé que hay una parte del sistema político de la sociedad argentina y de esta Cámara que está en contra por razones de naturaleza moral e ideológica a la moratoria, si lo han expresado de acá. El costo de la moratoria es 0,08% del PBI. Pero eso, primero que nada, es un costo estimado y es un costo de hoy. O sea, calculo que con las jubilaciones que esa gente que se jubile por moratoria cobraría hoy. Pero no sabes las jubilaciones que van a cobrar en el futuro. Si hay una buena recomposición en el futuro, ese costo aumenta. Así que me parece, viste, como no, solamente cuesta 0,08% del PBI. Aparte lo dice como si fuese poco, ¿no? Cuando literalmente todos los días piden cosas que cuestan 0, algo por ciento del PBI, y si vos sumases todas esas cosas, al final terminás teniendo un gasto público de 47 puntos del PBI, como dijo Cristina. Si vos sos partidario, sos del partido de la injusticia social, creés que el que cumple 60 o 65 años y no tiene los aportes no tiene derecho a jubilarse, tiene que arreglársela solo. No tiene derecho a jubilarse. Si no aportaste, no tenés derecho a jubilarte. De nuevo, es como querer cobrar un salario sin trabajar.
No, si no trabajas, no tenés derecho a cobrar un salario. No es tan difícil de entender. Otra cosa es ser un caprichoso de mierda y no entender cómo funciona la realidad. Bueno, está bien, la realidad tiene restricciones. Resulta que si no trabajas, vos no cobrás un salario. Ay, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que no trabaja? Y bueno, que no va a cobrar el salario. Va a tener que ser mantenida de otra forma. ¿No querías que esto suceda? ¿No querías que la gente no aporte? Y por lo tanto luego no se pueda jubilar. Bueno, no hubieses hecho mierda el mercado laboral. Pero no, sos kirchnerista y básicamente hiciste mierda el mercado laboral. Y después no te haces cargo, como todo kirchnerista. Es lógico que no importa cuánto cueste, vas a votar en contra. Pero hay otro sector de la política y de la sociedad. Y vos, no importa cuánto cueste, vas a votar a favor, porque básicamente ignorás la restricción presupuestaria. Vos creés que si algo es justo socialmente, lo cual básicamente lo definís en el momento, si es justo socialmente, se tiene que pagar, no importa el costo. Y no es así. Cuyo argumento es que esto es justo, pero que no es posible. A ese sector de este Parlamento le pido que sobre la base del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que demuestra que la moratoria no representa un problema fiscal, que nos acompañen porque la moratoria le garantiza no una prestación, una jubilación a todas las personas. Si hoy no... Flaco, Dios, mutea el teléfono, no puede ser. Bueno, nada, un kirchnerista hablando de si algo es peligroso o no en términos fiscales, ¿no? Me cago de risa. Bueno, acá tenemos a un radical, o sea, básicamente otro kirchnerista más. Querer que la plata que sí hay y que recurrentemente, de manera discrecional, a decretazo limpio, se le asigna a reducciones impositivas para los altos patrimonios, a blanqueos recurrentes. Esto también, Dios, qué estupidez. El chabón dice, como vos no cobraste un impuesto con el blanqueo, eso quiere decir que te sobra la plata. O sea, como yo no subo el impuesto a las ganancias de 35 a 195.000% de respecto de ese potencial de recaudación que vos podrías tener, como no aplicás medidas para tener ese potencial de recaudación, en realidad quiere decir que te sobra la plata. Es una idiotez lo que está diciendo. Y el chabón no está tomando en cuenta que vos no podés subir los impuestos así como así. Tiene consecuencias subir los impuestos. Entonces, que vos no subas un impuesto no quiere decir que es plata que tiene el Estado, pero vos estás renunciando a cobrarla. No, es plata que estás renunciando a cobrarla porque sabés que tiene otras consecuencias negativas. No es plata gratis, que no, yo subo los impuestos y eso es guita que podría tener sin ninguna consecuencia. Es como que no sé, que vos pidas, por ejemplo, que te adelanten el aguinaldo. Ay, si vos no pedís que te adelanten el aguinaldo, en realidad hay un montón de dinero que vos podrías cobrar que no estás cobrando. Sí, bueno, pero es dinero que no voy a cobrar mañana, por lo tanto prefiero cobrarlo mañana. No es que es plata gratis si yo adelanto el aguinaldo y después el aguinaldo lo voy a tener igual. No, mentalidad también de pelotudo de mierda. Hablando de cinismos, a blanqueos recurrentes que son la otra cara de la moneda de los aportes en negro de la gente que tiene que jubilarse por moratoria. No es la otra cara de ninguna moneda de nada, radical, pelotudo e hijo de mala persona, forro. Este chabón Mazot es un gil. Cuando iba a salir la primera versión de la ley bases y el gobierno quería eliminar o tener la potestad de eliminar fondos fiduciarios, o sea, básicamente cajas de dinero que no se sabe qué carajo hacen con esa plata, este chabón salió a decir, no, en realidad pide una excepción para que este fondo fiduciario, que es donde yo tengo el kiosquito, este chabón, Mazot, no, este no lo pueden tocar. Está todo bien con la reforma de los fondos fiduciarios, sí, yo creo que hay que eliminarlos porque hay mucha corrupción, pero del que yo saco plata no, ese no. Chanta de mierda. Si vos querés que la gente tenga más guita, bueno, flaco, renuncia a tu sueldo, por ejemplo. No lo vas a hacer porque sos un radical, un gil. ¿De dónde creen que faltan los aportes de los jubilados que tienen que adherir a la moratoria? De tu sueldo, Gil. Podrías agarrar y regalarle tu plata y todos tus activos a esta gente que vos querés que cobre una jubilación sin haber aportado. Hacelo con tu plata, con la tuya, hacelo. La tuya que en realidad es nuestra, o sea, básicamente es tuya porque ya nos la robaste anteriormente, ¿no? Y segundo, la gente que no aportó de nuevo es porque el mercado laboral está hecho mierda. ¿Por qué está hecho mierda? Bueno, por la legislación de mierda que aprobó gente basura como este. Hoy estoy enojadísimo, perdón, pero es que me da tanta bronca estos pelotudos opinando de cosas que no saben, que no entienden y que encima para colmo siempre están equivocados. Obviamente porque los guía la mala intención, ¿no? Los héroes del presidente que no pagan los aportes y las contribuciones y que ahora parece que van a poder acceder de manera gratuita a consagrar esa evasión y ese heroísmo mientras los jubilados tienen que elegir en la farmacia qué medicamento compran. Pero Dios, date cuenta de la diferencia. Una cosa es decir, bueno, vos evadiste impuestos, pero ahora yo no te voy a castigar más por haberlos evadido. O sea, básicamente la diferencia es, evadiste pero ya no te voy a cobrar impuestos. Y él compara esa situación con, bueno, evadiste impuestos por no pagar tus aportes laborales, por lo tanto ahora yo te voy a compensar, no cobrándote impuestos, sino regalándote un montón de guita. Es totalmente diferente la situación, no tiene nada que ver. Pero de nuevo, repito, es un radical, inviable, zurdo y pelotudo que no entiende nada. Esto es cinismo. Entonces, dejemos de decir que no hay plata. Hubo plata para... Sí, plata y te la llevas vos al bolsillo todos los días. Bajar esos impuestos. Hubo plata para comprar aviones de guerra.
Bueno, flaco, ¿qué querés? ¿No tener aviones de guerra? No entiendo. Hay que tener fuerzas armadas. Digo, no, es inentendible. No sé qué decir ya. Aparte, yo no lo puedo creer. O sea, digo, el gasto público era de más o menos 40 puntos del PBI y aún así la cantidad de gastos que tenía el Estado era tal que no alcanzaba para todos. Con un gasto público de 40 puntos del PBI, ¿no te parece que el hecho de que el Estado financie todo no funciona? Obviamente va a decir que no, que él cree que esto es posible porque vive de espaldas a la realidad. Porque el tipo, vos le mostrás cierta evidencia y como la ve de espaldas, como la ve con los ojos torcidos, saca la conclusión exactamente contraria. Ya sea porque es un gil malintencionado con fines políticos o en otros términos un radical, o porque es un burro o en otros términos un radical. Plata para financiar recurrentemente, cada 2 meses hay un decretazo nuevo para los fondos reservados de la CIDE. Sí, boludo, porque necesitamos que Argentina tenga inteligencia. ¿Cuál es el problema? Aparte, Dios, las magnitudes de la plata no tienen noción de nada. La Secretaría de Inteligencia gasta 2 mangos, no gasta mucha plata. Sin embargo, esto de andar regalando jubilaciones cuesta muchísima más plata, pero muchísima más. De hecho, gran parte del costo laboral que hay en Argentina es por financiar a las jubilaciones, y en general en todo el mundo, la gente joven, o sea, básicamente las nuevas generaciones, les cuesta mucho encontrar trabajo porque los costos laborales son altísimos justamente por tener que pagar el sistema jubilatorio de mierda que hay en todo el mundo. Entonces, no subestimemos cuánta plata cuesta esto de la moratoria. Cuesta un montón de guita, vos lo sabes, pero sos un chanta, básicamente. Sos un chanta, sos un radical de mierda que nunca hizo absolutamente nada por la sociedad, que nunca le aportó nada a nadie y que básicamente tu objetivo de la vida es, no sé, destruir al país, arruinarle la vida a la gente que se está cagando de hambre. O en otros términos, un radical. Digo que se entienda bien, porque después ahí salen los rentados de la Secretaría de Comunicación, para los que también hay plata, a decir que nosotros estamos en contra de tener un ejército, de tener servicio de inteligencia. No. Sí, si estás en contra de financiarlo es porque estás en contra de tenerlo. Las cosas se tienen a partir de que existen los recursos necesarios para financiarlas. Si vos estás en contra de financiarlas, estás en contra de tenerlas. Y segundo, el ejército de gente financiada por la Secretaría de Inteligencia. No, Mazoto. A vos la gente no te odia porque la Secretaría de Inteligencia le pague el salario al gordo Dan. La gente te odia porque sos un hijo de puta. Por eso te odia la gente. Y está perfecto que te odie porque sos un hijo de puta. Yo te odio, a mí no me paga nadie y te voy a seguir odiando porque sos un hijo de puta. Y si yo te puedo arruinar la vida, te la voy a arruinar. Tampoco estamos en contra, ni hubiéramos estado eventualmente, de reducir o eliminar impuestos nocivos como podría haber sido el de los... Mentira, estuviste en contra. La ley Bases, por ejemplo, financiaba un fondo fiduciario de mierda y vos te pusiste en contra. ¿Por qué? Porque muy probablemente choreabas de ese fondo fiduciario. Mentira, vos estás en contra de eliminar impuestos. No seas mentiroso. Chanta de mierda. Él dice, no, nosotros no estaríamos en contra de eliminar impuestos nocivos. Mentira, están en contra. Se oponen literalmente todo el tiempo a este tipo de medidas. Y aparte, de nuevo, vos podés eliminar o bajar impuestos si bajás el gasto público. Pero este chabón está en contra de bajar el gasto público. Entonces, si vos estás en contra de bajar el gasto público, virtualmente estás en contra de bajar impuestos. Los bienes personales que tenía alícuotas excesivas. Pero ¿sabe qué? Pero se acaba de quejar de que el gobierno bajó bienes personales y ahora dice, no, igual yo también lo hubiese bajado. ¿Me está jodiendo? Siempre del lado contrario al lado radical de la vida. Siempre. La política es prioridades y oportunidades. Son las dos cosas que han faltado acá. Siempre vimos como un valor positivo el equilibrio fiscal, que no es necesario. Mentira, llevas un montón de años en el poder, nunca hiciste absolutamente nada para lograr ese equilibrio fiscal, por lo tanto no lo ves como algo valioso. Es más, literalmente estás apoyando una ley que va en contra del equilibrio fiscal, entonces no lo ves como algo valioso. No seas mentiroso. Chanta de mierda, me encanta porque el tipo es puro piripipí, pero después en los actos el chabón hace todo lo contrario a lo que dice hacer. Vamos de nuevo, a ver qué dice. Siempre vimos como un valor positivo el equilibrio fiscal, que no es necesariamente superávit. Equilibrio puede ser déficit bien financiado. No, equilibrio fiscal no es déficit bien financiado. Ay, Dios. Ay, Dios, qué bronca que me da este chabón. Qué bronca que me da. No sé ni qué decir ya, porque la burrada que dijo es de tal magnitud. Obviamente él sabe que lo que está diciendo es una burrada. Básicamente lo que pasa es que es un hijo de puta. Equilibrio fiscal es cuando entra la misma guita que la que sale. Superávit fiscal es cuando entra más guita de la que sale. Y déficit fiscal es cuando sale más guita de la que entra. Cuando gastás más de lo que ingresás. Pero él dice, no, ojo, que si ese dinero está bien gastado, en realidad sigue siendo superávit fiscal. Primero que nada, no, mentira. Segundo, es imposible gastarlo bien, porque Argentina lleva teniendo déficit fiscal hace 100 años y nunca lo gastó bien ese dinero. Entonces no, es imposible. Y menos con pelotudos como vos en el poder, ¿no? ¿Qué tipo basura es? De los que más bronca me da. Viene al recinto a debatirse una vez más un tema que la sociedad ha puesto en agenda y que es un reclamo legítimo, justo y doloroso, como es el tema previsional. Perdóname, pero te voy a poner en 1.1 millón porque estás totalmente cagá para hablar. Y si así de cagá estás para hablar, no me quiero imaginar para votar. Son 3 ejes básicamente los que estamos analizando. Un aumento
de un poco más del 7%, un incremento sobre el bono congelado desde hace... Pero espera, discúlpame, perdón. Si tanto te importan las jubilaciones, ¿por qué no las aumentaste durante tu gobierno, la reputa que te parió? ¿Qué te lo impedía aumentar las jubilaciones cuando gobernaban ustedes? Ah, claro, que en ese momento había que pagarlas mientras ustedes estaban en el poder. Por eso, por ejemplo, la jubilación media, o sea, básicamente el promedio de todas las jubilaciones, cayó 24% en el último año de Alberto. 24% cayó. Y la jubilación media, por ejemplo, en 2024 subió 2%. O sea, caída de 24%, está todo bien. La justicia social, aguante Perón. Aumento del 2%, no, vos estás matando a los jubilados. Basuras de mierda. Y si se están preguntando por la jubilación mínima, bueno, durante el último año de Alberto cayeron 10% y durante 2024 con Milei cayeron 2% o 3% si no me equivoco. O sea, básicamente cayeron más en el último año de Alberto que en el primer año de Milei. Sin embargo, ¿cuándo se quejaron ellos? Bueno, no hace falta ni que te lo diga, ¿no? Porque básicamente cuando el presidente hace la B corta vale todo. Más de un año. Y la moratoria y la prórroga de la moratoria previsional. En realidad, cuando hablamos del incremento de un poco más del 7% sobre la base de un poquito más de 300.000 pesos, que es una jubilación mínima, no estamos hablando de otra cosa que no sea 2,5 kilos de carne, por si no se dieron cuenta. ¿Y por qué no le aumentabas también en 2 kilos de carne cuando gobernabas vos, la reconcha de tu madre? ¿Por qué no lo hiciste cuando la jubilación valía, por ejemplo, $80? ¿Ahí no hacían falta 2,5 kilos de carne? ¿O ahí no te importaba? Básicamente porque gobernaban ustedes. O sea que en otros términos a vos te importa si los jubilados comen o no, dependiendo de si el que está en el poder hace la B corta o no. Sos una basura, flaco, sos una basura. Ni te conozco porque sos incunable, porque sos una mierda, pero sos una basura. Eso es lo que vamos a votar. 2,5 kilos de carne y algunos están dispuestos a votar en contra de un aumento de 2,5 kilos de carne para los jubilados. Esto es lo que estamos votando, para decirlo con números, con claridad. Y aparte, perdón, esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, pero la pobreza en mayores de edad disminuyó con el gobierno de Milei, ni siquiera aumentó. O sea, básicamente durante su gobierno, con sus jubilaciones nacionales y populares, había más pobreza que en este gobierno con las jubilaciones de hoy en día, que supuestamente son súper bajas, mucho más bajas que con ellos, cuando en realidad son básicamente más o menos lo mismo. Sin embargo, repito, hoy la pobreza es menor en mayores de edad que antes. Por supuesto, este dato no lo va a decir, porque es un peronista hijo de puta. Es lo suficientemente gráfico. Lo segundo, el bono claramente tiene una depreciación en el poder adquisitivo del ingreso de los jubilados a partir de que no ha sido actualizado y requiere de una actualización en forma inmediata. Yo te hago una pregunta, ¿sabes por qué el bono requiere de una actualización? Porque hay mucha inflación. ¿Y quiénes son los creadores y los culpables de que vuelva la inflación en Argentina? Ustedes, háganse cargo de algo, es increíble. Previo al kirchnerismo la inflación era 0, no había inflación en Argentina. Volvieron ellos y terminaron con inflación de 3 dígitos. Terminaron en 2023 siendo el segundo país con más inflación del mundo. Pero por supuesto no se van a hacer cargo porque son peronistas y básicamente viven de no hacerse cargo de nada. Pero quiero hacer mucho hincapié en el tema de la moratoria previsional. La moratoria previsional está claro que no solamente es necesario, sino que también es justa, para poner en equilibrio y en pie de igualdad a quienes no han podido hacer sus aportes, ya sea porque eran autónomos o tenían una profesión y no lo hicieron, o aquellos a quienes no le hicieron sus aportes los empleadores. ¿Y por qué digo poner en un pie de igualdad? Porque ha sido este Parlamento el que ha sancionado una ley que le ha permitido a los sectores empleadores quitas de intereses, condonaciones de deuda, eliminaciones de multas y la posibilidad que el Estado se hiciera cargo de los aportes que no hicieron a partir de lo que fue la ley base. Quiere decir... ¿Qué carajo tiene que ver esto? ¿Por qué te pensás que esa guita alcanza para pagar las jubilaciones? Dios, no, es increíble esto. Flaco, las empresas, ni las personas, porque no son solamente las empresas las que nos aportan para las jubilaciones, son las personas también. O sea, básicamente los trabajadores no hacen los aportes porque el sistema que vos generaste incentiva a que no se hagan los aportes. Entonces, bueno, hacete cargo en algún momento de la basura que fueron ustedes durante estos últimos 20 años. Y aparte, de nuevo, repito, no es justo que una persona que no aportó cobre una jubilación como aquella persona que sí aportó. Que para un sector de la sociedad que tiene recursos, sancionamos una ley mediante el cual se le dio una serie de prerrogativas a quien incumplió. Pero por otro lado... Este tipo piensa que perdonarle deudas de la hija de recontra remil puta de la FIP a pymes es algo malo. O sea, es algo que no favorece a los ricos. No lo puedo creer. Básicamente cualquier persona que no viva y no cague en un balde para estas basuras como este tipo es gente rica, salvo ellos, ¿no? Obviamente ellos también son pobres, calculo, por más que cobren, no sé, 5 palos por mes. A quien fue objeto del incumplimiento le decimos no a la moratoria. Entonces,
aceptar la prórroga de la moratoria. Aparte, perdóname, discúlpame, pero si ustedes también hacen blanqueos, me estás jodiendo. El kirchnerismo también intentó hacer varios blanqueos. Alberto arrancó su gobierno con un blanqueo, pero ahora le molesta. Antes no, el blanqueo de Alberto era bueno. Este es malo porque es un blanqueo neoliberal, calculo, no sé. Es poner en un pie de igualdad como mínimo a aquellos que fueron vulnerados en su derecho por los que obtuvieron un beneficio. No, acá también esto que está diciendo está muy mal. Él dice que esta gente no aportó por culpa de los empresarios. O sea, básicamente que los empresarios se beneficiaron de que esta gente no haga los aportes. Y no funciona así, se perjudicaron todos con este sistema. De hecho, las pymes se quejan de este sistema, no quieren tener un sistema así. Es totalmente antiempresario y antitrabajador este sistema. Es anti todo, es anti-sector privado. Pero obviamente como este hombre vive de espaldas a la realidad, calculo que no sé, todavía no se habrá dado cuenta. Decir que la moratoria, yo podría venir y hablar de números, la verdad que tenía pensado decir otra cosa, pero el derrotero de lo que he ido llevando el debate me obliga, indefectiblemente. No, vos no podrías hablar de números, porque sos un burro, no podrías hablar de números. Mentira, no mientas. Sos un diputado kirchnerista, o sea, básicamente por definición apenas sabes sumar. No podrías hablar de números vos, no mientas. Hablar de otras cosas. Los números y todo lo que he dicho lo pueden tener en los registros de las comisiones porque he participado prácticamente en todas y he fijado posiciones. Pero este gobierno ha tenido una política regresiva en materia de los ingresos de los argentinos que ha ocasionado que por culpa de esa política regresiva en los ingresos, los trabajadores perciban menos. El otro día di un ejemplo. Mentira, ¿ves que no sabes de números, pelotudo? Según los datos del propio INDEC, el promedio de los salarios está prácticamente igual que cuando arrancó el gobierno de Milei. Y aparte se queja de política regresiva un tipo que básicamente tuvo un gobierno con 200% de inflación. Ese tipo le dice a Milei que está aplicando una política regresiva, me quiero cortar las pelotas. Se puede ser tan caradura, boludo, tan caradura, tener la cara tan rota, me parece increíble, me da tanta bronca. Si los salarios simplemente hubieran ido al nivel de la inflación, hubiera habido una recaudación mayor en la seguridad social de 12.100.000 millones de pesos. Che, y si los salarios no hubiesen caído durante tu gobierno, hijo de remil puta, y si no hubiésemos tenido todo el empleo negro que tenemos hoy por culpa de ustedes, ¿cuánto sería la recaudación? ¿Ese cálculo no lo hiciste? No, obviamente no lo vas a hacer. Primero, porque no sabes sumar, y segundo, básicamente porque no te conviene, porque dejaría en evidencia que vos y todos tus aliados son una basura. Tomen los salarios del CIPA y la administración pública, saquen la cuenta y le va a dar eso. ¿Sabe, presidente, cuánto significaba el aumento y el bono que luego fue vetado y luego convalidado ese veto acá en el Parlamento? 6 billones, la mitad. Esto lo dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso. Quiere decir que simplemente si los salarios hubieran ido al límite de la inflación... Che, ¿hay algún hijo de remil puta que se mutee su teléfono por el amor de Dios? O no sé qué carajo es esa notificación. No puede ser, boludo, dale, estamos en 2025, no puede ser. Y no hubiera habido aumento, sino un ajuste por inflación, se podría haber pagado tranquilamente lo que hoy estamos discutiendo. Pero decía, y sé que el tiempo es exiguo... Pero discúlpame, capo, ¿cómo querías hacer que no caigan los salarios en los primeros meses? ¿Vos no te diste cuenta que se duplicó el precio del dólar por lo atrasado que estaba? Y que la inflación venía corriendo a un ritmo de 2 dígitos hace varios meses. Me encanta como el chabón está totalmente de espaldas a la realidad. Más agarró un nivel de inflación y en un año y medio lo triplicó. Triplicó el ritmo de inflación que existía antes. Y este chabón quiere que no haya consecuencias por eso. Cayeron los salarios. No, pero Milei es muy malo. Y perdóname, ¿qué hubieses hecho vos en ese contexto? De hecho ya lo sabemos, porque básicamente el anterior gobierno lo único que hizo es aumentar la inflación, pero sin que luego termine bajando, ¿no? Entonces el resultado claramente hubiese sido peor. Entonces, bueno, no, el tipo se queja de que cayeron los salarios. Sí, bueno, ¿y qué otra cosa podría haber pasado? Que hay cosas que la verdad que uno trata de ser respetuoso de la investidura, de lo que significa este recinto, este parlamento y el orgullo de ser un... No, yo no soy respetuoso de vos ni todos los pelotudos de tus compañeros. La verdad que son una basura, son todos unos burros. La mayoría no sabe absolutamente nada. Gran parte de ellos son millonarios, tienen un montón de guita, un montón de activos, probablemente gran parte de ellos hechos a partir del calor del sector público o de la corrupción, y merecen todos ser tratados como basuras por el resto de sus vidas. Un diputado de la Nación Argentina y trata de tener mesura cuando contesta, pero hay cosas que enervan y que calientan la sangre y que la verdad que hay que no tener sangre para no contestar. Escuchaba recién respecto a la moratoria a alguna diputada hablar de, pareciera ser que la moratoria existe y que hay una autoridad moral para decir que no tiene que haber moratoria. Pero sin embargo... Sí, básicamente que es no quiero regalar mi plata. Tan difícil es entender la autoridad moral de que mi plata es mía y por lo tanto no quiero regalarla. Ya está, esa es la autoridad moral. Básicamente el principio de propiedad privada, de que lo mío es mío, fin. Obviamente es un principio que vos no entendés porque vivís del resto, ¿no? O sea, básicamente vos no podrías existir como tal si ese principio se cumpliese de verdad. Son los mismos diputados que hacen proyectos para eliminar las fotomultas cuando son los principales deudores porque deben más de 6 millones de pesos de multa. Entonces, ¿de qué autoridad moral hablan los diputados cuando dicen no? ¿Qué carajo tenía que ver? Por Dios, ¿qué carajo tenía que ver? Una moratoria y por otro lado se inventan una ley para no pagar sus propias multas. Y por último, ya le pido un minuto nada más, presidente, porque es muy caro a mi sentimiento, cuando hablan del no aporte y que el no aporte se debe, entre otras cosas, los planes sociales y demás. Mire, soy orgulloso hijo de una madre trabajadora de casa de familia que durante decenas de años sus empleadores nunca le hicieron los aportes.
y veía cómo mi vieja y mi viejo juntaban monedas para que cuando saliera una moratoria pudieran pagar algunos años de moratoria. Y después volvía a caer en el circuito de que no le volvían a hacer los aportes. ¿Qué tiene que ver, boludo? A ver, o sea, la jubilación, repito, no es algo que cae del cielo, no es algo que se financia porque sí, es algo que se financia con aportes. Entonces, si vos no aportás, no perteneces al sistema, por lo tanto, no te deberían pagar una jubilación. Te jubilaste por moratoria, listo, está todo bien, no pasa nada, pero basta, no más jubilados por moratoria, porque si no, después yo y el resto de la gente que tiene mi edad no se va a poder jubilar, porque el sistema va a estar totalmente reventado y quebrado. Así que, por favor, dejen de hacer mierda al país. Ay, por y así Dios. sucesivamente. Con el tiempo, bueno, mi padre falleció, cobraba su pensión y los hermanos, ya éramos los hijos, ya éramos grandes y podíamos ayudarla. Pero sin embargo, logró la jubilación por Pregunta, diputado, por favor. Sí, logró la jubilación por la ley en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y sabe qué? Quizá ya no le hacía falta porque la podíamos ayudar. Pero yo le vi la cara de alegría a mi madre de saberse reconocida en una política de Estado, que es lo que estamos votando acá cuando votamos una moratoria. Por eso no estoy dispuesto a dejar... O sea, básicamente la gente le estuvo regalando su plata en forma de moratoria a tu mamá cuando vos la podías mantener. O sea, básicamente es un subsidio a los ricos, ¿no? ¿Me estás diciendo? Un tipo que probablemente cobraba millones podía mantener a su madre, sin embargo, el pibe que cobraba 500 lucas le estaba pagando con sus aportes la jubilación por moratoria a tu mamá. Buenísimo. Basura de mierda, hijo de puta. En el cementerio del olvido a muchas familias argentinas que, como la mía, padeció este flagelo de los no aportes de los sectores empleadores, y voy a acompañar los proyectos de mi bloque y gustoso voy a levantar la mano enseguida. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Hijo de puta. Cuando los mismos que ahora vienen a decir que se preocupan por los jubilados, niegan absolutamente a Alberto Fernández. Yo entiendo porque también lo negaría, porque digamos, iban notas al New York Times para hablar del feminismo y terminó siendo el golpeador de la mujer. Digo, yo también me querría no hacer cargo de Alberto Fernández, pero ahí las jubilaciones bajaron 20% en términos reales y todos callados. Entonces, digo, tengamos en cuenta eso. Bueno, no te conozco, pero estoy de acuerdo. Y acá tenemos a la señora Santillán, diputada de La Libertad Avanza, que se mandó un moco. Por favor, no hagan más estas boludeces. A ver qué tiene para decirnos esta señora. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho... No. Esto está mal. La canasta básica, de hecho, ¿saben qué? Directamente se los voy a compartir. Le vamos a explicar a esta señorita que no se tomó básicamente ni 5 minutos para entender qué carajo es lo que estaba leyendo. La canasta básica alimentaria es de 162.000 pesos. La canasta básica total es de 359.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si después nosotros vamos a la parte donde nos dice cuál sería el precio según la cantidad de integrantes de la familia, vemos que la canasta básica alimentaria para hogar de 3, 4 y 5 integrantes es de 400, 500 y 528.000 pesos. Números que son todos más de 360.000 pesos. Y la canasta básica alimentaria básicamente es una canasta con la que te recontra cagas de hambre. La canasta básica total, que ponele que es un poquito más representativa de los gastos que tiene una familia, que aún así no lo es, cuando la familia ya es de 3 integrantes sube a 800, casi 900 lucas, con 4 y con 5 integrantes supera el 1.000.000 de pesos. Y aún así no tiene sentido utilizar estos números en términos absolutos. O sea, para decir si un salario es bueno o es malo, porque las canastas básicas son bastante arbitrarias. Esto te sirve más que nada para entender la evolución de los salarios. O sea, si anteriormente un salario no cubría la canasta básica, pero después sí, quiere decir que el salario mejoró. Ahora, decir que un salario es bueno o es malo porque cubra o no la canasta básica no tiene mucho sentido, porque por lo general no es un muy buen parámetro del costo de vida de la gente, sino que simplemente se utiliza como una vara, ¿no? Como una vara para medir, bueno, cuántos salarios superan o no la canasta. Y si cada vez más salarios superan la canasta, es porque, bueno, básicamente los salarios son cada vez mejores, y si cada vez menos salarios superan la canasta es porque los salarios son cada vez peores, pero no de por sí para medirla, pero no se utiliza en número absoluto de la canasta. Para mí es más que nada para utilizarla como vara. Entonces, no solamente que la comparación conceptualmente me parece que es errónea, sino que encima tomó un número que no es el correcto. Tomó, como vemos acá, la canasta básica total, pero la canasta individual, o sea, para una persona. Y hasta donde yo tengo entendido, las familias no están compuestas por una persona, por lo tanto el número está mal tomado. Total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC,
360.000 pesos. Creo que la doctora... No quiero saber cuántos asesores tiene esta mujer, pero me da bronca que vaya a la tele a decir estas pavadas, sobre todo con un tema tan sensible que es en el contexto en el que lo está diciendo esta mujer, como el de los sueldos de la gente que trabaja en el Garrahan. No podés decir esta boludez con un tema tan sensible, porque quedás como el orto, y está bien que quedes como el orto porque lo que dijiste es una estupidez. No puede ser, boludo, no puede ser que el IQ promedio del diputado de la Libertad Avanza sea negativo. Es increíble, son todos burros, todos tan mal preparados, son todos un desastre, o por lo menos gran parte de ellos, o por lo menos los que yo conozco, ¿no? O los que he visto en redes sociales, en realidad, porque conocer no conozco a prácticamente ninguno. Nada, no sé, me da mucha bronca. Sigo diciendo lo mismo de la Libertad Avanza desde que existe la Libertad Avanza, y es que es Milei, 2 o 3 funcionarios y el resto son todos una manga de retardados. La doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó... No, falso lo que decís vos. El conductor, que no sé quién será, tenía razón. 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Es más que pobre, ¿no? Aparte, ¿a quién se lo ocurre? O sea, digo, ¿alguien se puede creer que la canasta básica para una familia de 4 personas sea de 300 lucas? Digo, es haber ido a comprar al supermercado, y yo no soy acá el pobre de los pobres que va a comprar al supermercado y conoce todos los precios de Argentina, no, pero digo, es haber comprado una vez algo para darte cuenta que con 300.000 pesos no mantenés a 4 personas, pero haber comprado cualquier cosa, o sea, no sé, vas y te compras un chicle, los chicles están 1.000 pesos, listo, ya está, no te alcanza. Te compras una hamburguesa, no sé, y ya te das cuenta que la plata no alcanza con 400 lucas para mantener una familia de 4 personas. Me parece, no sé, muy estúpido, boludo, muy fácil de darte cuenta que estás equivocado. Puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso? Parece que no. Bueno, nada, me genera tanta vergüenza ajena que no quiero terminar de verlo este clip. Porque este problema se resuelve de una manera muy sencilla. Dale un poco más de guita a los jubilados. Pero como es algo que no van a hacer, como no tienen ninguna sensibilidad, Y después este clip quería traer solamente este fragmento que es viejo, es de marzo de 2025, pero el chabón dice, no, este problema, papi, pero se resuelve re fácil. Vos le aumentás las jubilaciones y ya está. Pero no lo hacen porque son insensibles. Esta es la mentalidad de un niño de, no sé, 4 años, 5 años. Yo creo que a los 6 años yo ya sacaba mejores conclusiones que estas. El tipo piensa que Milei no aumenta las jubilaciones porque no tiene sensibilidad. Y no porque hay un tema presupuestario, porque no alcanza los recursos. Se puede ser tan pelotudo, por Dios. No tienen sensibilidad aquellos hijos de puta que, por ejemplo, estatizaron las AFJP. O sea, básicamente agarraron una caja de dinero enorme que funcionaba bien, que la gente voluntariamente elegía quedarse ahí. O sea, no es que las AFJP obligaban a la gente a estar ahí. No, la gente las elegía voluntariamente porque sabían que el Estado después las iban a estafar. Efectivamente así fue. Agarró el Estado, estatizó toda esa guita, las prohibió y luego esa plata la utilizaron para pagar planes sociales. ¿Eso no te parece insensible, la concha de tu madre? No puede ser, boludo, no puede ser, estafadores de mierda. Y bueno, acá como meme al pasar, Milei me retuiteó una opinión sobre las jubilaciones, así que bueno, estamos en esa. Así que bueno, nada, espero que te haya gustado este video. Acordate de lo del newsletter, te lo dejo en la descripción o en el primer comentario fijado. Si quieres ver más videos como este, en mi yo natural, puteando como puteo todos los días, bueno, decímelo en los comentarios y capaz suba videos más así, más distendidos. También es importante que le des like. Y si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon o miembro, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes darme 3 de cafecito que funciona con Mercado Pago y como siempre. Por último, te mando saludos.